Muy buenas noches con todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre principios de ecografía, ¿no? Eh, vamos a hablar primero un poco vamos a hablar un poco de matemáticas sobre fundamentos físicos, ¿no? Vamos a hablar sobre el ultrasonido, ¿no? Que son ondas sonoras usualmente, ¿no? De alta frecuencia, de 20 kilohertz, ¿no? Típicamente 2 a 15 megahertz, dependiendo del transductor, ¿no? Vamos a hablar también sobre transductores, ¿no? Que son los que emiten pulsos de ultrasonido y detectan los ecos que regresan. Vamos a hablar también sobre el efecto piezoeléctrico, ¿no? Que son cristales piezoeléctricos que convierten energía eléctrica en ondas sonoras y viceversa. Vamos a hablar sobre interacción del ultrasonido con los tejidos, caso de reflexión, ¿no? Que ocurre en interfaces de diferente impedancia acústica, por ejemplo, músculo, hueso, tejido líquido. Vamos a hablar sobre la refracción, desviación del haz al atravesar tejidos, usualmente con distinta velocidad de propagación. Vamos a hablar sobre absorción, ¿no? Que parte de la energía que se transforma en calor, ¿no? Mayor en tejidos densos. Vamos a hablar sobre atenuación, ¿no? Como pérdida progresiva de intensidad del haz conforme se atraviesa los tejidos. Vamos a hablar un poquito de dispersión, que es redirección de ondas al chocar con estructuras pequeñas o irregulares. Los otros son modos de imagen, que hay modos B, vamos a hablar por ejemplo del modo Prickness, en otros casos le llama así, ¿okay? Que es una forma básica que representa usualmente ecos de una imagen bidimensional en escala de grises. Vamos a hablar del modo M o Motion, ¿no? Que es útil para estructuras, ¿no? En movimiento. Por ejemplo, tenemos las válvulas cardíacas, ¿no? El modo Doppler, ¿no? Que detecta movimiento de fluidos y permite medir velocidad y dirección. Luego tenemos el color Doppler, que codifica velocidad y dirección del flujo. Tenemos el Doppler pulsado también continuo, ¿no? Que cuantifica un flujo en puntos específicos en tiempo real, ¿no? Vamos a ver también un poquito de repente sobre artefactos, ¿no? Sobre la sombra acústica, por ejemplo, ¿no? El refuerzo posterior, la reverberación, el espejo, el desplazamiento lateral. No vamos a aprender de repente algunos parámetros clave, ¿no? Pero igual vamos a mencionar un poco sobre la física, usualmente. Vamos a hablar sobre las ventajas. Usualmente tenemos la gran ventaja de que es no invasiva, sin radiación, es portátil y se hace en tiempo real. Dentro de sus limitaciones vamos a ver sobre todo las mayores que es operador dependiente, ¿okay? Y tiene mala penetración en tejidos densos o aire, ¿no? Y está limitado usualmente por obesidad o el gas intestinal en muchas ocasiones. ¿Okay? Entonces es un cuadro tal. Vamos a hablar sobre todos estos temas en la exposición del día de hoy. Entramos a qué es la ecografía como tal, ¿okay? Cuando hablamos qué es la ecografía, ¿no? Podríamos decir que es la aplicación de ultrasonidos, ¿no? Energía mecánica, que producen imágenes de ondas reflejadas, ecos, al cambiar de un medio de transmisión a otros tejidos. Se repito, ¿no? En otras palabras, una técnica de diagnóstica en general que utiliza ultrasonidos de ondas sonoras de alta frecuencia para visualizar estructuras internas del cuerpo en tiempo real. Cuando estas ondas atraviesan el cuerpo, se reflejan al encontrar diferentes tejidos. El equipo capta estos ecos y los convierte en imágenes mediante un transductor. Ya les dije, el principio físico de todo esto es energía mecánica, de características no ionizantes, lo que quiere decir que es segura para múltiples usos. Las ondas que ustedes reflejan usualmente son los llamados ecos. Estos se generan cuando las ondas ultrasónicas pasan de un tejido a otro con diferente densidad o impedancia acústica. En el contexto de frecuencias tenemos lo que son los sonidos audibles de 16 a 20 MHz, tenemos ultrasonidos médicos 2 MHz a 15 MHz y el ultrasonido industrial que puede alcanzar hasta los 10 GHz. Las aplicaciones clínicas, como le digo, va a ser dependiendo de los órganos. Va a ser evaluación de órganos blandos, ahí tenemos el hígado, los riñones, el útero, los vasos sanguíneos, corazón, etc. También como guía para procedimientos invasivos, biopsias, drenajes, evaluación obstétrica y ginecológica. Lo mismo también nos va a servir para el diagnóstico de patologías pulmonares, ¿okay? Musculoesqueléticas y algunas más.
Ahí tenemos una imagen, ¿no? Que se referiría a qué es el ecógrafo, ¿ok? ¿Qué es el ecógrafo? ¿No? Ahí ves la imagen del traductor, las partes, ¿no? De lo que vendría a ser el ecógrafo. Entonces, el ecógrafo en realidad lo que tenemos viene a ser el equipo que permite realizar los estudios por ultrasonido. Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de ondas sonoras de alta frecuencia, que al interactuar con los tejidos generan imágenes en tiempo real. Esto está compuesto por varios elementos fundamentales. Uno es el generador, ¿ok? Que es el encargado de producir las señales eléctricas de alta frecuencia que activan los cristales piezoeléctricos del transductor. Estas señales usualmente se convierten en ondas ultrasónicas que se propagan a través del cuerpo. Dos es el transductor, ¿ok? Que es el componente más importante del ecógrafo. Contiene cristales piezoeléctricos que tienen la capacidad usualmente de emitir ultrasonido cuando reciben energía eléctrica, ¿no? Al mismo tiempo también reciben los ecos reflejados del cuerpo y transformarlos nuevamente en señales eléctricas. El transductor usualmente actúa, por tanto, como emisor y receptor de esta señal, y existen distintos tipos según su forma y aplicación. Tenemos el lineal, tenemos el convexo, tenemos el sectorial, tenemos el endocavitario también, ¿no? Ahí también lo que observamos por ahí es el convertidor analógico digital. ¿Qué hace el convertidor analógico digital? Convierte las señales eléctricas analógicas, que son provenientes de los ecos, en señales digitales que el procesador puede interpretar, ¿ok? Este paso va a ser fundamental para que las señales reflejadas puedan convertirse en una imagen visual. Luego tenemos lo que es la memoria gráfica. Es la unidad encargada de almacenar y procesar las señales digitales para transformarlas en representación gráfica, ¿ok? ¿Esto qué permite? Permite visualizar estructuras anatómicas en tiempo real y también guardar imágenes para análisis posteriores. Por otro lado tenemos el monitor. El monitor muestra un tiempo real de las imágenes obtenidas por el ecógrafo. Actualmente los ecógrafos cuentan con monitores de alta resolución que permiten distinguir detalles finos de las estructuras internas del cuerpo. Por otro lado tenemos el cuadro de mandos o consola. Es la interfaz que utiliza el operador para controlar el ecógrafo. ¿Esto que incluye? Incluye botones de ajuste de ganancia, profundidad, frecuencia y foco, ¿ok? Todo esto va a servir o va a permitir que nosotros podamos activar modos como Doppler, congelar imágenes, guardar estudios, entre otros, ¿ok? Esto va a permitir optimizar la calidad de la imagen según la región anatómica que se está evaluando. Dentro de los transductores, ¿ok? Dentro de los transductores, ¿no? Vamos a ver que este va a ser el componente usualmente esencial del ecógrafo, ya que se va a encargar de generar y recibir las ondas del ultrasonido. El funcionamiento usualmente se basa en un fenómeno físico conocido como el efecto piezoeléctrico, ¿ok? Y que lo vamos a conversar en un ratito. ¿Qué es un transductor? Este transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otra. En ecografía, ¿qué hace? Convierte la energía eléctrica en ondas sonoras, ¿no? Cuando esas se emiten. Convierte las ondas reflejadas o los ecos en energía eléctrica cuando se recibe, ¿no? Entonces el efecto piezoeléctrico, ¿qué quiere decir? Es el principio físico que permite el funcionamiento del transductor en realidad, ¿no? Usualmente los cristales piezoeléctricos, al ser estimulados por corriente eléctrica, vibran y producen ultrasonido. A la inversa, cuando estos cristales reciben ondas acústicas, vibran y generan una señal eléctrica que se traduce en imagen. Tenemos ahí en las imágenes diferentes tipos de transductores, como veremos, ¿no? Cada tipo de transductor tiene un diseño y una aplicación clínica específica determinada por su forma, frecuencia y ángulo de visión. Tenemos los que son los lineales, que ven ahí, que tienen una forma rectangular, ¿no? Alta frecuencia, son usualmente, ¿no? De 7 a 15 MHz, tienen usualmente una excelente resolución, pero baja penetración. Luego tenemos partes superficiales como tiroides, vasos, tejidos blandos y la ecografía musculoesquelética. En lo que son los tipos de transductores convexos o los curvilíneos, ¿okay? Tienen su superficie curvada, ¿no? Además tienen una frecuencia media de 3.5 a 7 MHz con buena penetración con resolución intermedia, ¿no? Esto lo usamos usualmente en abdomen, obstetricia y ginecología.
Luego tenemos los transductores sectoriales o los faseados. Tienen una imagen en forma de abanico estrecho, no son de baja frecuencia, de 2 a 5 MHz, tienen mayor penetración, menor resolución, y su uso es usualmente en ecocardiografía y también se puede usar en espacios intercostales porque tiene esa ventaja, como es pequeño, puede entrar en los espacios y analizar ciertas estructuras con grado de profundidad. Entonces, hablando de esto, podríamos decir que los transductores deben seleccionarse según la región anatómica a evaluar y la profundidad de los tejidos. Su correcta elección es clave para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad. Al inicio más o menos dije que también vamos a tratar de conversar o hablar un poquito sobre los principios físicos de la ecografía. ¿Ok? Entonces, la ecografía usualmente se basa en la propagación de ondas sonoras alta frecuencia a través del cuerpo humano. Estas ondas usualmente tienen propiedades físicas específicas que determinan cómo se comportan al atravesar distintos tejidos. Comprender estas propiedades es esencial usualmente para que ustedes puedan interpretar adecuadamente las imágenes ecográficas. Entonces, primero tenemos que hablar del ciclo de onda. Un ciclo es el fragmento de una onda sonora comprendido entre dos puntos iguales de su trazado. Por ejemplo, de un pico a otro pico. Cada onda se va a componer de múltiples ciclos que se repiten usualmente de forma periódica. ¿Okay? Dos va a ser la longitud de onda, que es la distancia entre dos fases consecutivas de una onda, como de una cresta a la siguiente. Se expresa usualmente en milímetros. ¿Okay? Una mayor longitud de onda usualmente implica menor resolución, pero mayor penetración. Las ondas de alta frecuencia tienen longitud de onda corta, por tanto, van a ser ideales para evaluar usualmente ciertas estructuras superficiales. ¿Okay? La amplitud se refiere usualmente a la altura máxima que alcanza la onda desde su línea de base. Se relaciona directamente con la intensidad del sonido. ¿Okay? A mayor amplitud, mayor energía de la onda, y como ven en la imagen, ¿no? Influye el brillo de los ecos usualmente visualizados. En el contexto de frecuencia, ¿okay? Es el número de ciclos que ocurren en un segundo, ¿no? Se mide en hercios o en hertz. Mayor frecuencia, mejor resolución, pero menor profundidad. Menor frecuencia, mayor penetración, pero menor resolución. También dependemos, vamos a conversar sobre lo que es la velocidad de propagación, que es la velocidad a la que viaja usualmente el ultrasonido a través de los tejidos, y depende de la densidad y elasticidad del medio. En los tejidos blandos, usualmente, ¿no? 1540 minutos por segundo, es el valor promedio usado en ecografía médica. En cambio, la velocidad entre tejidos genera reflexión de las ondas y eso es lo que a ustedes les genera propiamente las imágenes. ¿Okay? Luego tenemos otro valor que es la atenuación, que es la pérdida progresiva de energía de la onda a medida que viaja a través del cuerpo. ¿Eso por qué ocurre? Por absorción, dispersión y reflexión. Usualmente esto puede afecta la profundidad diagnóstica, por eso se ajusta la ganancia y se elige adecuadamente la frecuencia. Estos principios físicos determinan cómo se generan, transmiten y procesan las señales acústicas en la ecografía, permitiendo la visualización de estructuras anatómicas, usualmente con alta precisión. Luego tenemos, ¿no?, lo que es interacción del ultrasonido con los tejidos. ¿Okay? Es importante porque cuando una onda de ultrasonido se propaga a través del cuerpo humano, su comportamiento usualmente cambia según las propiedades de los tejidos que atraviesa. Esta interacción va a ser fundamental para la formación de las imágenes que ustedes ven en su pantalla, ¿no? Por eso la velocidad, usualmente el ultrasonido, va a variar usualmente en función de dos parámetros, ¿ya? Y lo que ven ahí es una fórmula lambda, ¿no? Que parece una casita, ¿no? Y F, que es la frecuencia de la onda sonora. La relación se expresa como velocidad de propagación, que es igual a C, es igual a longitud de onda por la frecuencia. En la práctica médica usualmente nosotros asumimos, ¿no?, que una velocidad promedio de propagación en los tejidos blandos es de 1540 metros por segundo, como más o menos lo mencionamos en su momento. Hay factores que influyen en la propagación. Uno de ellos va a ser la densidad del tejido, ¿no?
en la cantidad de masa, por ejemplo, por unidad de volumen del tejido. Hay tejidos densos como hueso o músculo que afectan más la propagación. Y tenemos tejidos poco densos, por ejemplo, como el aire, ¿no? Que dispersan o bloquean la señal. Tenemos también la rigidez o módulo de compresibilidad, que es la capacidad de un tejido para resistir la compresión. A mayor rigidez, usualmente mayor velocidad de propagación. El aire tiene muy baja rigidez, por eso la ecografía nos es muy útil, no es muy útil, mejor dicho, para estudiar estructuras llenas de gas, como el pulmón o el intestino. ¿Ok? Otra cosa importante también es que la diferencia de velocidad y densidad entre los tejidos va a determinar lo que es la impedancia acústica, lo que genera usualmente reflexión de las ondas en las interfaces, ¿no? Cuanto mayor sea la diferencia entre los tejidos, más ecos se van a generar y mayor será el contraste de la imagen. Entonces, esta comprensión, ¿no?, que estamos hablando permite usualmente ajustar la frecuencia del transductor y la profundidad de escaneo según el órgano que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, para estructuras profundas como el hígado o riñón, se prefiere una frecuencia baja, ¿no?, que penetre más. Para estructuras superficiales como la tiroides o vasos, usamos usualmente los transductores de alta frecuencia. ¿Okay? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, que ven ahí cuánto es la velocidad de la grasa, la densidad del músculo, por ejemplo, el hígado, el cerebro, etcétera, ¿no? No entran ahorita tanto a colación, ¿no? Porque no son tan, es algo más memorístico, ¿no? Los que ustedes se tengan que aplicar como tal. Es un poco de lo que conversamos en su momento, ¿no? La atenuación, ¿no? Ya les dije que son los principios claves en la física del ultrasonido, ¿no? Lo usual como tal, ¿no? Es espera que haya pérdida progresiva de la onda, ¿no? Entonces esa reducción de intensidad es de acuerdo a lo que va avanzando por los tejidos corporales, ¿no? Y la característica es en decibelios, es donde más o menos nosotros vamos a nombrarlo, por megahertz por centímetro. Pero los factores que usualmente van a influir, y lo he puesto ahí, es distancia recorrida, ¿no? A mayor profundidad, mayor atenuación. Dos, a la frecuencia del ultrasonido. Las ondas de frecuencia alta se atenúan más rápidamente que las de frecuencia baja. El tipo de tejido. Cada tejido tiene diferente capacidad para absorber o dispersar la energía. Tenemos tejidos como el hueso que atenuarán más que los líquidos, ¿no? Tenemos consecuencias clínicas de la atenuación, ¿no? A medida que las penetra más profundo, la imagen suele perder netamente la claridad. Entonces, a veces va a ser necesario que nosotros ajustemos parámetros como la ganancia o elegir transductores de menor frecuencia para ver estructuras profundas. En contraste, tenemos estructuras anecoicas o líquidas como quistes o vejiga que producen refuerzo posterior, un fenómeno opuesto. ¿Okay? Entonces, en resumen, vamos a ver que la atenuación es inevitable en cualquier medio. Usualmente se incrementa con la frecuencia y profundidad. La ecografía usualmente balancea frecuencia y penetración según la estructura que se quiere estudiar, ¿no? Ese es un ejemplo. Nuevamente, en cómo está la absorción, ¿no? En lo que es la absorción, recuerden, es la conversión de la energía acústica en calor dentro del tejido. Es la principal causa de atenuación en los tejidos blandos. A mayor frecuencia, mayor absorción. Tenemos tejidos como el músculo, el hueso, que absorben más que líquidos. ¿Ok? Tenemos la reflexión que ocurre cuando el ultrasonido encuentra una interfaz entre tejidos con diferente impedancia acústica. Una parte de la onda se refleja de vuelta al transductor y otra usualmente continúa propagándose. La reflexión usualmente es el principio que permite formar la imagen ecográfica. Usualmente también tenemos que hablar las interfaces, que son perpendiculares y generan ecos fuertes o esa imagen brillante. Tenemos las oblicuas que pueden generar pérdida de la señal también. En otro contexto también manejamos el concepto de refracción, que es la desviación de las de ultrasonido cuando pasa oblicuamente en tres medios con diferente velocidad de propagación.
¿Esto qué puede causar? Puede causar desplazamiento aparente de estructuras, duplicaciones o artefactos, como las llamadas imagen en espejo. Cuanto mayor tengamos la diferencia entre velocidades de los medios, mayor será la refracción. Tenemos también el contexto de impedancia acústica, ¿no? Que usualmente va a ser la resistencia del tejido, usualmente al paso de las ondas ultrasónicas. Se calcula como Z, que es igual, que es impedancia acústica, es igual a densidad por velocidad de sonido en el medio. Entonces, como hemos estado hablando en estos momentos, la diferencia de impedancia entre los tejidos va a determinar cuánta energía se refleja, ¿ok? Cuando hay gran diferencia, por ejemplo, un tejido blando, etcétera, como el hueso, ¿no? Mayor reflexión, menor transmisión. Puede haber también pequeña diferencia, por ejemplo, cuando hay alteración entre músculo y hígado, menor reflexión, más paso de onda. Como importancia clínica, estas interacciones determinan la calidad de imagen, la aparición de artefactos y la capacidad para visualizar ciertas estructuras. Aire y hueso, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos otro contexto, ¿ok? El contexto de la formación de la imagen, que también es bastante importante, ¿ok? Hay que recordar que la imagen ecográfica usualmente se va a formar, ¿no? En función de cómo el haz de ultrasonido es reflejado por los tejidos del cuerpo, ¿ok? La intensidad de este eco que regresa al transductor va a determinar el brillo de la imagen y esto depende directamente de la impedancia acústica de los tejidos que atraviesa. Recuerden que existen tres tipos principales de patrones ecográficos, ¿ok? Tenemos el anecoico, que significa El doctor no se le escucha el audio.
Buenas noches, doctor Andrés. No se le llega a escuchar el audio. Realmente sin ecos. Y se observa cuando el ultrasonido atraviesa un medio homogéneo sin interfaces, como líquido, por ejemplo, vejiga, quistes simples y vasos. Tenemos también que el ultrasonido no se refleja, sino que pasa completamente, por lo que no hay retorno de señal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la pantalla? Pues a ver, totalmente negra, ¿no? Luego tenemos las imágenes hipoecoicas o hipoecoico, ¿no? Se produce usualmente cuando el haz atraviesa interfaces con baja diferencia de impedancia acústica. Parte usualmente el ultrasonido reflejado, ¿no? Pero la cantidad de ecos usualmente es reducida. Los tejidos se visualizan como tonos grises o gris oscuro, y entre ejemplos tenemos algunos tumores sólidos, músculo y ganglios linfáticos. En el contexto hiperecoico, se origina cuando el haz encuentra una gran diferencia de impedancia entre los tejidos. La mayor parte del ultrasonido es reflejado de vuelta al transductor, generando ecos de alta intensidad. Usualmente se va a visualizar esto como una imagen blanca o brillante. Y ejemplos tenemos el hueso, aire, calcificaciones, grasa o cuerpos extraños. Entonces, como importancia clínica de esto que le acabo de mencionar, el conocimiento de estos patrones va a permitir distinguir líquidos, tejidos blandos y materiales sólidos o densos, ayudando a diferenciar entre lesiones benignas y malignas, al mismo tiempo como estructuras normales y patológicas. También guía en la realización de procedimientos como funciones o drenajes al identificar claramente las zonas líquidas o anecoicas. ¿Ok? Vean esa imagen. Ahí entramos a otro contexto. Entramos al contexto de anisotropía. ¿Ok? Entramos al contexto de anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? La anisotropía viene a ser una propiedad física, ¿ok? De ciertos tejidos que varían su ecogenicidad, ¿no? Dependiendo solamente del ángulo de incidencia que ustedes coloquen en la luz de su ultrasonido, ¿no? Respecto a la estructura que están examinando en general. ¿Qué significa esto? Significa que algunos tejidos como tendones, nervios y fibras musculares van a reflejar correctamente el ultrasonido solo cuando el haz es perpendicular a ellos. Si el transductor se inclina y el haz se vuelve oblicuo, esos tejidos pierden su cogenicidad aparente y se ven más oscuros o hipoecoicos, ¿no? Lo que puede simular a veces un tipo de lesión, ¿no? El ejemplo clínico que tenemos, ¿no? En la imagen de la izquierda es un nervio mediano, ¿ok? Arriba, como el transductor perpendicular, se ve brillante y hiperecoico. Abajo, con una ligera inclinación del transductor, el nervio pierde ecogenicidad, que podría simular un tipo de imagen patológica. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de esto? El conocimiento de la anisotropía va a permitir que ustedes no cometan errores de diagnósticos, ¿no? Lo que puede parecer, en algunos casos, una lesión, puede ser solo una mala angulación del transductor. Eso se va a ser esencial la evaluación de tendones, ¿no? La visualización de nervios periféricos, la ecografía musculoesquelética en general. ¿La solución cuál ves? ¿No? Hay que hacer una técnica llamada barrido fino. ¿Ok? Consiste usualmente en inclinar levemente el transductor hasta que ustedes adquieran la ecogenicidad correcta. Entonces, siempre tienen que ajustar el ángulo de isonación para verificar si la pérdida de ecogenicidad es real o por anisotropía. Ahí tenemos algunas características de cómo se comporta cada tejido, ¿no? Cada tejido del cuerpo solamente tiene una apariencia ecográfica bastante característica dependiendo de su composición, de los componentes que tenga más agua, más colágeno, más grasa, más calcio, etcétera. Su organización estructural y su impedancia acústica, ¿no? Esto permite reconocer a veces otros patrones en esencial para la identificación correcta de estructuras normales, y usualmente también para diferenciar entre lo fisiológico y lo patológico. Entonces, en resumen, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las venas, son anecoicas, son compresibles fácilmente como el traductor también. Entonces, esto sirve para qué? Para que ustedes puedan evaluar de repente trombosis venosa profunda. En lo que son arterias,
usualmente es anecoicas, pero no compresibles y con pulsatibilidad. Su pared puede ser visible como una línea hiperecoica, ¿no? En los músculos usualmente va a ser heterogéneo, con fibras paralelas hipoecoicas y líneas hiperecoicas, representando tabiques del tejido conectivo. Grasa va a ser hipoecoica, pero con líneas hiperecoicas irregulares por los septos fibrosos que la atraviesan y pueden variar según cantidad. En el que son tendones, son altamente hiperecoicos y fibrilares, muy sensibles a la anisotropía y se ven brillantes si se escanean en el ángulo correcto. Hueso produce una línea hiperecoica brillante en la superficie, solamente le sigue una sombra acústica posterior, ya que el ultrasonido no logra penetrar el hueso como tal. Y los nervios, como hace un momento vimos en el mediano, va a depender primero de la localización y suelen verse como estructuras hiperecoicas o hipoecoicas con un patrón en panal, en corte transversal o fibrilar en longitudinal. ¿Qué sirve lo que les estoy mencionando? Dentro de la importancia clínica, sirve porque es importante para identificar estructuras anatómicas clave para procedimientos guiados, ¿ok? Punciones o bloqueos. Al mismo tiempo también sirve para diferenciar tejidos normales de anormales, ¿no? Como tumores, hematomas o quistes. Al mismo tiempo también sirve para evaluar procesos inflamatorios como desgarros o degeneración en músculos y o tendones. Más o menos esto fue lo que les comenté al inicio de cómo se da en el transductor las características. Entonces, la formación de la imagen, ¿no? Como le digo, se basa en la emisión y recepción de los pulsos ultrasónicos, ¿no? Estos pulsos, como le dije, son generados a partir de un proceso electromecánico que ocurre con el transductor, el cual convierte energía eléctrica en ondas sonoras y viceversa gracias al efecto piezoeléctrico. Paso a paso, ¿no? Vamos a ver cómo está. Tiene la onda eléctrica, el sistema ecográfico genera usualmente una señal eléctrica que es de alta frecuencia. 2 pasa al cristal piezoeléctrico, ¿no? Esa señal llega al transductor donde excita un cristal piezoeléctrico. 3 tenemos movimientos vibratorios. El cristal vibra rápidamente generando ondas de presión, ¿ok? 4 es el pulso ultrasónico, ¿no? Ahí se emite un pulso breve y dirigido usualmente hacia el cuerpo con características fijas, ¿no? Que puede tener amplitud, frecuencia, dirección. 5 hay reflexión y eco, ¿no? Cuando el pulso se encuentra en una interfaz entre tejidos, se refleja como eco, ¿no? El traductor detecta ese eco y lo transforma de nuevo en señal eléctrica. Y te da la construcción de la imagen, ¿no? La computadora analiza el tiempo de retorno, intensidad y ubicación del eco para representar las estructuras como un píxel de la imagen, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Entonces, el pulso ultrasónico en general debe estar bien definido y enfocado para que la imagen sea precisa, ¿no? Va a haber coherencia. Si hay coherencia entre los pulsos, la frecuencia elegida y todo, ¿no? Va a haber mejor penetración y resolución del estudio, ¿no? Entonces va a poder ustedes hacer una mejor imagen para poder descartar algún cuadro patológico como tal. Si bien en su momento describimos los traductores de una manera más o menos general, ahora vamos a describirlos como tal, ¿no? En la estructura interna, usualmente es típico que estos contengan entre 65 y 512 cristales individuales. ¿Vale? Cada cristal puede vibrar de forma independiente al recibir una señal eléctrica, por eso es importante también. Las vibraciones usualmente generan pequeñas ondas de ultrasonido que se combinan en el espacio para formar un haz coherente y dirigido, ¿no? Luego tiene información del haz del ultrasonido, ¿no? El conjunto de ondas emitidas, que usualmente por estos cristales, se superponen y forman un haz con un patrón específico compuesto por lóbulo principal, que es el haz central con mayor energía y resolución, lóbulos laterales, que son haces secundarios usualmente, que pueden causar artefactos, ¿ok? Si reflejan señales no deseadas, ¿no? Luego tenemos unas que se llaman zonas de campo acústico, ¿no? Y es cuando el haz de ultrasonido tiene diferentes zonas según su distancia desde el transductor. Tenemos 3 zonas. Tenemos la zona cercana o de Fresnel, tenemos la zona focal y tenemos la zona lejana o de Fraunhofer. ¿Okay? La zona cercana, ¿no? Es la región proximal donde las ondas usualmente interactúan entre sí, ¿no?
y forman usualmente interferencias constructivas y destructivas. Aquí usualmente la energía está concentrada y la resolución es más alta, ¿ya? Tenemos la zona focal, que es donde el haz se estrecha más, ¿no? ¿Qué genera esto? Genera una mejor resolución lateral, y eso ustedes lo pueden ir ajustando de acuerdo al foco dinámico, ¿ok? Y la zona lejana es donde el haz comienza a divergir, ¿no? Ahí es donde se pierde resolución y la intensidad disminuye progresivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de todo lo que acabo de mencionarles del llamado patrón de interferencias, ¿no? La calidad de imagen del haz, ¿no? Cómo se imita, cómo se regresa la onda, el sonido, etcétera, ¿no? Va a afectar directamente a la nitidez de la imagen, ¿ok? También los lóbulos laterales del ecógrafo, del traductor, pueden reflejar ecos no deseados y generar usualmente artefactos falsos si no se controlan adecuadamente. Se llama botonería dentro del contexto de ecografía. Lo otro es ajustar el foco, la ganancia y el ángulo del traductor va a ser clave para obtener imágenes confiables, ¿ok? Ahora entramos a otro contexto importante, que es la resolución, ¿ok? ¿Qué es la resolución? Es la capacidad, no, bueno, como se menciona, ¿no? La capacidad de reconocer como independientes dos puntos cercanos e identificarse como diferentes, ¿ok? ¿No? Como estructuras separadas. Es sinónimo usualmente de detalle visual, ¿no? Y depende de múltiples factores técnicos del equipo y del traductor. Tenemos tres resoluciones, ¿ok? Como mencionamos ahí. La resolución axial usualmente es lo que va a evaluar la capacidad, ¿no? De diferenciar dos estructuras en el eje de enlace, usualmente paralelo a la dirección de emisión. Es la mejor resolución del sistema ecográfico, ¿ok? Y va a depender directamente de la frecuencia. A mayor frecuencia, como les expliqué hace un momento, mejor resolución axial. Pero si es más profundo, no logramos alcanzar estructuras profundas. El alcance típico es de 0,5 milímetros. Tenemos la llamada resolución lateral, que mide la capacidad de diferenciar dos estructuras perpendiculares al haz en el plano horizontal de la imagen, y también depende de la distancia focal, ¿no? Que es el mejor enfoque, cubre la zona focal donde el haz está más estrecho. Luego tenemos el alcance típico de 2 a 5 milímetros, ¿no? Y también tenemos una mejora ajustando el foco y usando traductores de alta densidad de cristales. Eso se refiere a resolución lateral. ¿Cómo se mejora esto? Tenemos la resolución elevacional o de espesor de corte. Evalúa usualmente el detalle en el eje vertical al plano de la imagen, ¿no? O profundidad del corte. Depende netamente del diseño del traductor, ¿no? Que es altura de los cristales, curvatura y lentes acústicos. No es visible directamente en la imagen, pero afecta la aparición de artefactos por estructuras fuera del plano. Por ejemplo, las falsas imágenes o la llamada superposición de tejidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser determinantes claves en la resolución? La frecuencia es uno y la distancia focal. La frecuencia, porque a mayor frecuencia mejora la resolución axial, pero reduce la penetración, ¿no? En lo que es distancia focal, la zona focal bien ajustada va a mejorar la resolución lateral. ¿Cuál es su importancia clínica? Una buena resolución que va a permitir diferenciar estructuras finas, ¿no? Como vasos pequeños, nervios, capas insulares, nos va a permitir ver lesiones pequeñas, como quistes o microcalcificaciones, y va a servir también para guiar procedimientos con mayor precisión. Hay una tabla de frecuencias, longitud de onda, penetración, ¿no? Resolución axial, ¿no? Es una tabla como se complementaria para que ustedes vayan entendiendo. Ya les dije que uno de los principios más importantes es entender cómo la frecuencia del sonido afecta la resolución y la profundidad de penetración, y esta tabla más o menos lo refleja, ¿no? Y esas son las claves para que ustedes recuerden, ya les dije, a mayor frecuencia, mejor resolución, pero menor profundidad. Cuando yo uso un transductor de alta frecuencia, para ver, por ejemplo, piel, ¿no? Vasos, músculos, tiroides, testículos, por ejemplo, también. Cuando utilizo uno de menor frecuencia,
ideal para estructuras profundas, ¿no? Como el hígado, el riñón, el útero, el corazón. Entonces, como aplicación práctica, ¿qué podríamos usar? Traductores de 2 a 3.5 MHz, por ejemplo, nos permiten bien, que son solamente los convexos, nos permitiría a nosotros ver mejor el abdomen, ver mejor lesiones ginecobstétricas, ecocardiografía en adultos, por ejemplo, ¿no? Con un sectorial en 5 a 7.5 MHz, estructuras intermedias, ¿no? Como el transvaginal, músculo esquelético profundo, y de 10 a 15 MHz ecografía superficial, ¿no? Tiroides, partes blandas, ecografía ocular, ¿no? Ecografía pediátrica también. Y como conclusión, ¿qué podríamos decir? Que la elección de la frecuencia debe hacerse siempre equilibrando los objetivos. Profundidad necesaria para visualizar la estructura y nivel de detalle requerido para un diagnóstico preciso. ¿Okay? Yo creo que los datos más importantes que ustedes deberían tener en cuenta para poder hacer esta evaluación como tal. Me parece que esto sí sería lo más importante. Luego también algo que ustedes tienen que valorar es el llamado efecto Doppler. ¿Ok? El efecto Doppler. ¿Cuál es el efecto Doppler? Cuando un flujo usualmente se acerca a la onda reflejada, ¿no? Y da esos tipos de colores, cuando se aquí se aleja. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿No? Que el efecto Doppler no es un principio físico que se aplica en la ecografía para detectar y medir el movimiento, principalmente el flujo sanguíneo. ¿Okay? Se basa en el cambio de frecuencia que experimenta una onda cuando hay movimiento entre la fuente emisora y el receptor. ¿Cómo funciona? Cuando el flujo sanguíneo se acerca al transductor, las ondas reflejadas tienen mayor frecuencia. ¿Okay? Cuando el flujo se aleja, la frecuencia de las ondas es menor. Esta diferencia de frecuencias permite calcular la velocidad y usualmente también la dirección del flujo. Tenemos el Doppler Color, que es el sistema que asigna colores, que representa el sentido del flujo. Rojo, ya saben que el rojo es que el flujo se acerca al transductor, y azul que el flujo se aleja del transductor. Es importante porque, ¿no? Importante porque no se refiere a la sagra arterial o venosa, ¿ok? No crean de que esos son los colores, sino a la dirección del flujo respecto al transductor. En el modo color se representa en tiempo real, y esto se evalúa útil para qué? Para que ustedes evalúen vasos, válvulas cardíacas, shunts y trombosis. Tiene ciertas limitaciones, ¿ok? El Doppler no detecta bien el flujo cuando este es perpendicular al lazo ultrasónico, ¿no? Y también, idealmente, cuando es mayor a un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque usualmente ya no hay cambio de frecuencias. La calidad del ángulo que ustedes idealmente tienen que ejercer para hacer un Doppler es crucial. Entonces, idealmente, menos de 60 grados. Como aplicaciones clínicas, por ejemplo, va a ser importante para la evaluación de patencias vasculares, ¿ok? Para el diagnóstico, por ejemplo, también de estenosis, oclusiones o regurgitación valvular, ¿no? Seguimiento a veces también de fístulas arteriovenosas o trasplantes. Y también es importante para una valoración hemodinámica fetal. La imagen en ultrasonografía, vamos a hablar también sobre algunas situaciones importantes, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones importantes? Se trata del hecho de la optimización de la imagen. Que la optimización de la imagen. Por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos nosotros ajustar manualmente con ciertos parámetros del equipo, ¿no? Esto en botonería o controles van a permitir adaptar la imagen a la estructura anatómica y a la profundidad del objetivo y el tipo de estudios que ustedes desean hacer. Con profundidad, ajusta qué tan profundo se visualiza la imagen en pantalla. Debe configurarse usualmente para incluir completamente la estructura objetivo sin añadir espacio innecesario. Al mismo tiempo, una profundidad excesiva reduce el detalle, mientras que una profundidad insuficiente corta información relevante. Lo otro es la ganancia.
que controla? Controla el brillo general de la imagen, usualmente amplificando la señal de retorno de los ecos. Una ganancia muy alta usualmente da imágenes sobresaturadas y una ganancia muy baja da imágenes hipoecoicas negras ocultando estructuras. El ajuste usualmente debe ser uniforme, con una ganancia total o sectorizada, ¿no? En compensación de ganancia con profundidad. ¿Ya? Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia del transductor afecta la resolución y penetración. Una alta frecuencia de 10 a 15 MHz da mejor detalle con menor profundidad. Y como ya les dije varias veces, una de baja frecuencia, que es de 2 a 5 MHz, da más penetración pero menor resolución. Ya les dije que ustedes deben elegir según la profundidad del tejido que se evalúa. ¿Ok? Otro concepto importante es el foco, ¿no? El foco ajusta la zona de mayor resolución lateral y debe colocarse a la altura de la estructura de interés. Un foco mal ubicado empeora el detalle y reduce la nitidez. En el caso del Doppler, la aplicación es clave para evaluar estructuras en movimiento, principalmente flujo sanguíneo. Su correcta optimización implica ajustar escala, también el ángulo, por ejemplo, ¿no? La ganancia y filtro de pared y al mismo tiempo también el color box, ¿no? Eso lo hacen todo lo que pueden ustedes cambiar en el Doppler. ¿Qué concluimos? Podemos concluir entonces que una imagen ecográfica de calidad no depende solo del transductor o del equipo, sino también de qué? De la habilidad del operador. ¿Para qué? Para ajustar parámetros en tiempo real, adaptándose al paciente y a la estructura netamente evaluada. ¿Ok? Eso es bastante importante, ¿no? Como ustedes lo interpreten. Y la resolución también que ustedes le den, sobre todo, creo también, eso también es bastante importante. Yo tengo otro concepto importante, el concepto de la profundidad, ¿ok? De la profundidad. Ahí aparecen los ejemplos más o menos de qué es lo que ustedes pueden evaluar con la profundidad, ¿no? De acuerdo, más profundo, suturas mágicamente más retroperitoneales, por ejemplo, si hablamos de abdomen. Entonces, la profundidad va a ser uno de los parámetros importantes al hacer la ecografía, ¿no? Como digo, depende mucho de qué tan lejos el transductor les permita evaluar ciertas estructuras anatómicas. En el contexto, por ejemplo, de bloqueo nervioso, por ejemplo, ¿no? Está ahí el cuadro, ¿no? Eh, Cuando ustedes hacen este tipo de imágenes, como les digo, es a mayor profundidad, como les digo, igual mayor campo de visión, ¿no? Y esto es útil para estructuras profundas, grandes o de trayectos, ¿no? ¿Pero qué? Pero implica usualmente menor resolución y menor nitidez de detalles finos. Por eso, se debe elegir la menor profundidad posible, ¿no? Que permita ver completamente la estructura objetivo, ¿no? Ahí aparecen algunos ejemplos, lo que es profundidad. Tomamos como ejemplo netamente lo que son los bloqueos, por ejemplo, nerviosos, que usualmente se pueden hacer tanto con radiología intervencionista, podemos hacerlo con radiología intervencionista o podemos hacerlo netamente con anestesiología. ¿Ok? Entonces ahí usualmente ustedes tienen que optimizar la resolución, tienen que reducir artefactos y mejorar la seguridad del procedimiento, ¿no? Sirve para eso, para que ustedes mejoren la seguridad del procedimiento, ¿no? Y usualmente el operador también puede ajustar la profundidad antes de empezar a hacer algún tipo de procedimiento. En este caso, lo que estamos hablando son bloqueos, ¿no? La profundidad ayuda. Recuerde, a mayor profundidad, mayor campo de visión, ¿no? Ya les dije, esto sirve netamente para estructuras profundas o de grandes trayectos, pero implica menor resolución y menor nitidez de detalles finos. ¿Ok? Luego tenemos, ¿no? Lo que es la ganancia. En otras palabras, si lo ponen más claro, más oscuro, etcétera, dependiendo de ustedes quieren la imagen, ¿no? Algunos ecógrafos lo hacen ya prácticamente de manera automática. Otros ecógrafos necesitan tocarse y ponerse.
Entonces, cuando hablamos de ganancia o TGC, TGC significa Time Gain Compensation, ¿ok? La ganancia en ecografía es el control que ajusta el brillo de la imagen al amplificar la intensidad de los ecos recibidos, ¿ok? No suele modificar el lazo ultrasónico ni la información anatómica, ¿no? Solo como se visualiza, solamente altera la señal de la pantalla. Tenemos tipos de ganancia. Tenemos una ganancia que en algunos casos es la ganancia general, ¿no? Que aumenta o disminuye el brillo de toda la imagen por igual, ¿ok? Es útil usualmente para mejorar la visibilidad general, ¿no? Pero puede sobresaturar o a veces también ensombrecer zonas si no se usa con precisión. Tenemos el TXG, ¿no? Compensación de ganancia en profundidad. Usualmente ajusta el brillo de forma selectiva a diferentes profundidades, como ven en la imagen que está a la derecha con los botoncitos, ¿no? Se realiza usualmente moviendo los controles deslizantes verticales del equipo, ¿no? Y esto que permite, permite compensar la atenuación natural que ocurre con el aumento de profundidad, ¿no? Por ejemplo, la parte superficial suele ser muy brillante, entonces lo puedes bajar con el TCG superior, y cuando el fondo es muy oscuro, puedes aumentarlo con el TCG inferior, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, la ganancia, ahí tenemos tres ejemplos, ¿no? Tenemos lo que es ganancia óptima, ganancia en exceso y ganancia suficiente. Entonces, en ganancia óptima hay buena definición de estructuras, ¿no? Nervio cutáneo superficial, por ejemplo. En el overgain, que es en exceso, todo está muy blanco y se pierde usualmente definición y contraste. En el undergain, todo es oscuro, se oculta detalles importantes. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? ¿Eh? Que una imagen mal ajustada en ganancia puede, primero, ocultar ciertas estructuras que suelen ser relevantes, como nervios o vasos. Lo otro, simular lesiones que no existen, como artefactos de brillo, por ejemplo. ¿Ok? En cambio, un buen ajuste de este tiempo puede hacer o puede mejorar los estudios musculoesqueléticos, la evaluación de tejidos superficiales y bloqueos guiados por ecografía. ¿Ok? Entonces, la ganancia que ajusta esa luz de la imagen ecográfica permite iluminar por secciones y dominar ambos. Esto va a ser esencial para un buen diagnóstico. En el contexto de frecuencia, o en concepto de frecuencia, tenemos frecuencias alta, baja longitud. ¿Okay? Como ya les hemos dicho, va a variar de acuerdo a la mejor o buena o mejor resolución, menor resolución, mayor profundidad o menor profundidad, ¿no? La frecuencia, como le digo, es el número de ciclos por segundo. ¿Okay? Es uno de los principales factores que determinan la resolución y la profundidad de penetración de las ultrasonido. Su relación entre frecuencia y resolución, tenemos lo que son de alta frecuencia, 7.5 a 13 MHz, ¿no? Esto que proporciona mayor resolución, que les da más detalle, suele tener menor capacidad de penetración. Es ideal para evaluar estructuras superficiales, hasta 3 centímetros. Ejemplos clínicos tenemos el plexo, por ejemplo, cuando queremos estudiar el plexo interescalénico, ¿okay? Nervios superficiales, venas y arterias subcutáneas, tendones, tiroides, testículos, como hablamos en un momento. Tenemos luego las frecuencias medias de 5 a 10 MHz. ¿Qué les da esto? Les da un buen balance entre resolución y penetración. Es apta para estructuras de 3 a 6 centímetros de profundidad. Ejemplos clínicos, nervio ciático en zonas infraglúteas. Por ejemplo, en bloqueos infraclaviculares. Tenemos en contextos de fascias transversales. En el TAPLOC también. Tenemos de frecuencia baja, mayor penetración, pero menor resolución. Es ideal para estructuras profundas, más de 6 a 7 centímetros. O, por ejemplo, como ejemplos clínicos, por ejemplo, en estructuras como nervio ciático profundo, bloqueo pudendolumbar o evaluación visceral o cardíaca. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante que la correcta selección de las frecuencias va a permitir, primero, mejorar visualización de estructuras diana, ¿ok? Evitar artefactos por ganancia excesiva o mal enfoque y realizar procedimientos, por ejemplo, en un contexto ecoguiados con mayor precisión, ¿ok? Eso protege al paciente, de todas maneras. Luego tenemos el foco, ¿no? Que también tenemos, lo podemos nosotros ir valorando e ir mejorando de acuerdo a nuestro estudio ecográfico, ¿ok? El concepto de foco, ¿no? En la práctica, usualmente, de foco, el enfoque, ¿no? Usualmente se ajusta al nervio, se ajusta netamente a la estructura en específico que ustedes quieran valorar, ¿ok?
¿no? El foco es la zona focal, en otras palabras, el punto donde el haz de ultrasonido se estrecha más y se concentra produciendo mayor resolución lateral. Es usualmente el área donde será más nítida, definida y contrastada, ¿no? ¿Cómo podemos ajustar este foco, ¿no? Que es tan importante, ¿no? La mayoría de los ecógrafos permite colocar uno o varios focos a diferentes profundidades. El foco debe colocarse a nivel de la estructura objetivo. Puede ser un nervio, un vaso, un tendón. Acá ponen el ejemplo casi siempre. Acá los ejemplos que estamos poniendo son nervios, por ejemplo, ¿no? Que son áreas de la estructura que si no ajustamos bien los focos, o donde está nitidez, profundidad, ganancia, no se ven bien, ¿no? Entonces el foco debe colocarse a nivel de estructura objetivo, ¿no? Nervio, vaso, tendón. Una mala ubicación del foco provoca imágenes borrosas o mal definidas, ¿no? Un ejemplo visual es, por ejemplo, que vemos aquí, ¿no? Este es un ejemplo de un nervio superficial, cutáneo, ¿ok? Tenemos tres focos, ¿no? Tenemos el foco bajo del nervio, a nivel del nervio y superficial del nervio, ¿no? En este caso, el foco 1, que es bajo el del nervio, que vemos una imagen menos nítida, ¿no? Que es el primer imagen, es la primera imagen que aparece aquí, ¿no? Es una imagen menos nítida, el láser concentra en un punto más profundo, y usualmente está desenfocando a la estructura de interés, ¿ok? Luego tenemos foco al nivel del nervio, tenemos la imagen óptima, que es excelente detalle del contorno, definición interna y contraste. Y luego tenemos el foco superficial del nervio que está al lado derecho, ¿no? Que es la estructura que aparece atenuada y menos clara. Como importancia clínica, el enfoque correcto, ¿no? Hay que ver que el enfoque correcto usualmente es fundamental, ¿no? Para hacer usualmente, en este caso, aparte de un análisis crítico y diagnóstico, para hacer algún tipo de procedimiento, ¿ok? Entonces ustedes tienen que colocar el foco donde justo quieren ver con más claridad. Porque este foco o buen foco que ustedes ven puede marcar la diferencia entre identificar un nervio, un vaso, una estructura o no verlo en absoluto. Esto también es importante, esto aquí que les estoy mencionando. El Doppler, ya les comenté más o menos cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, el Doppler en ecografía les dije, ¿no? Se basa usualmente en una técnica que analiza los cambios de frecuencia, ¿no? Que usualmente suelen ocurrir cuando una onda sonora, ¿no? Interactúa con un objeto en movimiento, ¿no? Por ejemplo, está el flujo sanguíneo. Esto va a ser esencial ¿para qué? Para evaluar velocidad, dirección y características del flujo. Les expliqué también qué es lo que ocurre con el flujo sanguíneo usualmente, ¿no? Cuando un flujo se acerca al transductor, la frecuencia de la onda reflejada, ¿qué hace? Se dispara, aumenta. Cuando el flujo se aleja, la frecuencia disminuye. Este fenómeno solamente se traduce en información útil para detectar patologías, como les dije, vasculares, cardíacas o funcionales, ¿no? Tenemos modos Doppler, ¿no? Uno es el Doppler color, ¿no? Que codifica la dirección y velocidad del flujo con colores, ¿no? El flujo se acerca usualmente al transductor, azul, flujo se aleja, la intensidad del color también refleja la velocidad, más brillante, más rápido. Por ejemplo, no detecta bien flujos perpendiculares al láser, por ejemplo, ángulos más de 90 grados. Tenemos también el estudio con Doppler espectral, que representa el flujo como una curva en el tiempo, ¿no? Que muestra velocidad instantánea, que puede mostrar patrón pulsátil, arterial o continuo venoso, y es útil usualmente para cuantificar velocidades, ¿no? También sirve para evaluar estenosis, insuficiencias valvulares o resistencias vasculares también en algunos casos. Entonces, como les digo, ¿no? Dentro de la importancia, vamos a poder analizar fístulas arteriovenosas, trombosis, estudios hemodinámicos fetales, renales, y a veces también podría también ayudarnos, o nos ayuda, mejor dicho, en la valoración funcional del corazón y sus vasos. ¿Ok? El Doppler nos va a permitir todo eso. Al mismo tiempo, también se cuantifica, ¿no? Muchas veces también le puede dar una valoración dinámica en medicina con el Doppler. Por eso la importancia de él. No, si tuviéramos que hablar de Doppler, teníamos que hablar de una clase netamente de Doppler, entero. Es importantísimo por eso, ¿no?
Dentro del concepto de artefactos, ok, dentro del concepto de artefactos es importante, ¿no? Mencionar que van a ser elementos usualmente visuales, ok, que aparecen en la imagen ecográfica, pero no corresponden usualmente a estructuras anatómicas como tal, o reales como tal, ok. Eso quiere decir que usualmente son distorsiones en su forma, intensidad o ubicación, ¿ok? Y a veces pueden deberse a errores de la interpretación de los ecos por parte del equipo o fenómenos físicos como reflexión excesiva, refracción, dispersión, reverberación o interacción con gases o interfaces complejas. ¿Ok? Como les dije, a veces tenemos diferentes tipos. Vamos a hablar sobre lo que podría ser lo que son artefactos por atenuación, donde tenemos la sombra acústica, ¿no? Que está detrás de estructuras densas, huesos o cálculos. Refuerzo posterior, detrás de las estructuras líquidas, como vejigas o quistes. Tenemos artefactos por reverberación, ¿no? Que son ecos múltiples causados por la reflexión entre dos interfaces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, lo que son las líneas paralelas, no repetidas, que suele ser común en pulmones o sondas mal acopladas. Tenemos que son artefactos por refracción, que son cambios de dirección de las que generan duplicación de estructuras o desplazamiento aparente. Tenemos artefactos de espejo o mirror, ¿no? Que es una imagen duplicada de una estructura reflejada sobre una superficie fuerte, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Por otro lado, tenemos artefactos laterales, ¿no? Con lóbulos secundarios, solo los llamados lóbulos secundarios, ¿no? Que son los ecos generados usualmente fuera del haz principal, ¿no? Que crean imágenes, llamamos a veces imágenes fantasmas o desalineadas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, los artefactos que aparezcan ecográficamente sean adecuadamente reconocidos por ustedes. ¿Por qué? Porque evitan usualmente errores diagnósticos, ¿ok? Para algunos casos, los artefactos son útiles como el refuerzo posterior, ¿no? O esto como permite a ustedes confirmar líquido, o la sombra como para identificar cuerpos extraños o calcificaciones. Hay algunos de los efectos de los artefactos que yo ya mismo les había dicho, ¿no? Eh, Aparecen en todas las ecografías en realidad, no solamente es que sea una mala enfocada, no, aparece en todas, absolutamente en todas las ecografías, ¿ya? Eh, y ustedes tienen que darle la adecuada interpretación como tal, ¿ok? Entonces, como le digo, tenemos artefactos de resolución, si lo queremos clasificar, lo mejor dicho, artefactos de resolución, ¿no? Relacionados con los límites técnicos del equipo, que son para diferenciar dos estructuras cercanas, como resolución axial o resolución lateral. En el contexto de resolución axial, suelen ser dos estructuras alineadas en el eje de las que aparecen como una sola. Tenemos una resolución lateral con dos objetos adyacentes en un plano perpendicular que no se separan correctamente. Tenemos los llamados también artefactos de atenuación, que ocurren por la interacción del ultrasonido con tejidos que absorben o dispersan la energía. En este caso que tenemos la sombra acústica, la sombra por refracción y el realce acústico. En el contexto de sombra acústica es lo que ocurre detrás de estructuras muy densas, por ejemplo, cálculos, huesos donde no pasa el ultrasonido. Tenemos la sombra por refracción, es una sombra por límite, ¿no? Ya les dije, no sé, cuando pasa, cuando el haz se desvía, ¿no? En tejidos con diferencia de velocidad de propagación. Y tenemos también el realce acústico, que ocurre detrás de estructuras líquidas, ¿ok? Del ultrasonido. Ustedes pasan fácilmente, la imagen aparece usualmente con un contexto más brillante, ¿ok? Luego también ahí aparecen los llamados artefactos de propagación, ¿ok? Que se originan usualmente por errores en la interpretación del recorrido de las ondas. Ahí tenemos que la reverberación, ¿no? Que tiene múltiples reflexiones entre interfaces paralelas. Por ejemplo, la pleura, catéteres, ¿no? Tenemos también el otro que le llaman cola de cometa, ¿ok? Tipo especial de reverberación en estructuras metálicas o calcificadas. Tenemos también lo que es la refracción, que es desviación del haz al atravesar medios con diferentes velocidades y puede generar muchas veces duplicación de imágenes. Luego tenemos la llamada imagen en espejo o mirror, que es una estructura que aparece duplicada al reflejarse en una superficie altamente reflectiva. ¿Ok? Entonces, dentro de su importancia clínica, como les digo, algunos artefactos van a ser diagnósticos por sí mismos, ¿no? Como realce posterior, por ejemplo, que está clásicamente en los quistes, la sombra acústica, por ejemplo, en litiasis, ¿no? La cola de cometa, que usualmente está asociada a cuerpos metálicos o aire intracelular, ¿no? Y otros, si ustedes no le dan adecuada interpretación, pueden ser como errores patológicos.
Ya vimos los ejemplos, ahí aparece el de reverberación, o miren la imagen, ¿no? Porque como digo, siempre cuando, como es un netamente, esto es teórico por el momento, eh, es importante. ¿No? Es que recuerden ustedes netamente la imagen, ¿no? Que se da en el paciente. ¿Por qué? Porque no estamos en un contexto clínico práctico, ¿no? Que yo les doy no estamos haciendo ecografía propiamente dicho ahorita. Entonces es importante que ustedes memoricen la imagen, al menos para que tengan una noción, ¿no? Entonces, ahí está, hablamos de reverberaciones, ¿no? Las reverberaciones usualmente ocurren cuando el ultrasonido encuentra dos superficies altamente reflectantes enfrentadas. En vez de reflejarse solo una vez, el arco rebota múltiples veces entre esas superficies antes de regresar al traductor. El equipo interpreta cada rebote como un eco adicional, generando líneas repetidas equidistantes en la imagen. ¿Okay? El mecanismo es que usualmente las incide sobre una interfase entre dos medios con gran diferencia de impedancia acústica. En los ejemplos comunes tenemos el aire tejido, como un pulmón o asas intestinales, el hueso tejido, costillas, vértebras, el aguja, líquido o sonda, músculo. ¿Ok? Ahí ven la imagen, el aspecto gráfico, ¿no? Se visualizan como líneas paralelas y horizontales que se repiten en profundidad. Su intensidad suele disminuir con cada repetición y son más notorios en el modo B y se agrupan en zonas de alto contraste. Ejemplos clínicos comunes, ¿no? Tenemos la ecografía pulmonar con aglomeraciones intensas, forman las conocidas líneas A, ¿no? En presencia de aire, ¿no? Impide la visualización de estructuras más profundas y al mismo tiempo, guiado con aguja, por ejemplo, puede verse la reverberación del trayecto metálico, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes reconocen, ¿no? Si ustedes reconocen este tipo de imágenes, van a evitar, por así decirlo, confundirlas, ¿no? Con imágenes patológicas, ¿ok? Con imágenes patológicas. Luego tenemos el refuerzo acústico posterior, ¿no? Miren la imagen, se ve por debajo donde está esa estructura oscura o epoecoica, ¿no? Revisen. Ahí lo que usualmente hablan de que el ultrasonido atraviesa un medio sin interfase en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico, ¿ok? ¿Qué ocurre en ese momento? Se atenúa la señal, ¿ok? Entonces el resultado es que la región detrás de la estructura parece más brillante que el tejido circundante. Ustedes lo están observando, lo pueden observar en esta zona de aquí abajo, ¿no? Eso vendría a ser un refuerzo acústico posterior. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se produce? ¿No? Es porque el ultrasonido atraviesa el medio homogéneo y anecoico, ¿no? Y como no hay interfaces internas que reflejen el haz, hay poca energía se pierde y el ultrasonido llega a capas más profundas. Usualmente el equipo interpreta esto, ¿no? Como aumento de la señal como una zona hiperecoica, generando la imagen brillante justo detrás de ese contenido. ¿Ok? Entonces, como características ecográficas, es una imagen negra, ¿no? Correspondiente a la estructura líquida, en una zona brillante debajo de esta, en la misma línea vertical, ¿no? Suele estar bien delimitado con bordes definidos, ¿ya? Esta de aquí no proyecta sombra acústica, es importante mencionar. Dentro de las aplicaciones clínicas, el refuerzo acústico posterior suele ser un hallazgo clave, ¿no? Para que ustedes diferencien lesiones quísticas de sólidas. ¿Ok? Eso está presente en qué? En quistes simples hepáticos, renales o ováricos. Al mismo también en vasos llenos de sangre, colecciones líquidas, ¿no? Y ausente o atenuado en tumores sólidos o masas heterogéneas. ¿Ok? Este artefacto suele ser útil, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen ese tipo de artefactos, ¿no? En algunos quistes o estructuras así, redondeadas, ¿no? Puede usualmente orientar hacia una lesión benigna. ¿Ok? Siempre y cuando tenga también acompañado otras imágenes como bordes regulares, pared delgada y contenido anecoico.
Luego tenemos los llamados artefactos, ¿no? De sombra acústica y cola de cometa, que también ya lo hemos mencionado, ¿no? Hace un momento, ¿no? Miren la imagen de cada uno de ellos, cómo se proyecta, también es importante, para que ustedes le den una adecuada interpretación. ¿Ok? Como yo le digo, va a depender mucho de acuerdo a la interpretación que ustedes brinden o a qué enfoque va a ser la variante. Entonces, tenemos la sombra acústica, ¿ok? Que se genera usualmente cuando el ultrasonido choca con una superficie muy densa o calcificada. En este caso, un hueso o un cálculo, y no se puede atravesar. Como no hay señal que regrese detrás de esta estructura, el equipo representa esa zona como una franja anecoica o negra. ¿Ok? Esto es clínicamente útil en qué? En diagnósticos de cálculos, por ejemplo, vesiculares o renales, en evaluación también, por ejemplo, de hueso o implantes ortopédicos, ¿no? Y también en identificación de cuerpos extraños o densos, ¿no? La cola de cometa, ¿no? Ocurre cuando el haz usualmente rebota repetidamente en una interfase muy pequeña y altamente reflectiva. Por ejemplo, microcalcificaciones, aire o metal. ¿Ok? ¿Esto qué produce? Produce una serie de líneas hiperecoicas muy juntas que dan aspecto de cola de cometa y pueden aparecer en pulmón con líneas B o consolidaciones, en el contacto también de broncograma aéreo, lo mismo también en zona de fibrosis, ¿no? En zonas de clip quirúrgicos, agujas o cuerpos metálicos o también en litiasis. ¿Ok? Ambos artefactos, lejos de ser errores, ¿ya? Son herramientas diagnósticas valiosas para reconocer contenido sólido, gas o estructura en el cuerpo que ustedes estén analizando. ¿Ok? Entonces es de bastante ayuda diagnóstica. Luego tenemos la imagen en espejo. ¿Ok? La imagen en espejo es una interfase muy ecogénica delante de otra imagen curva, tan ecogénica como ella, produciéndose una sombra acústica posterior. ¿Ok? Como ven ahí en un Doppler que están haciendo, ¿no? Y se logra, creo que, ver en ese momento, ¿no? Entonces, como lo que ven ahí, ¿no? El mecanismo físico de esto sería, por ejemplo, que el haz choca contra una interfase muy reflectante, por ejemplo, diafragma, vejiga distendida, superficie se curva, ¿no? Parte del eco se refleja hacia otra estructura real, que luego regresa usualmente al transductor siguiendo un camino más largo, ¿no? El equipo, por así decirlo, al no saber que el eco se desvió, interpreta que proviene de una estructura más profunda, creando una imagen simétrica del original. ¿Qué características ecográficas tenemos? La imagen duplicada aparece por debajo o detrás de la interfase curva, ¿no? Y la copia suele ser más tenue, pero de mismo tamaño y forma que la real. En ejemplos comunes que tenemos, hígado sobre el diafragma, por ejemplo, ¿no? Donde se puede ver un hígado pejado en el tórax. Tenemos el corazón fetal también, que puede verse una duplicación si hay líquido amniótico o diafragma intervenido. Y también vasos y estructuras vasculares reflejadas sobre la vejiga llena, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica de esto? ¿No? Es que es un artefacto benigno, pero si no se reconoce puede llevar muchas veces errores, ¿no? Se puede pensar que hay un tumor, de no hay, ¿no? A veces hasta en algunos contextos ecográficos ginecológicos, a veces han equivocado, pues, han dicho dos fetos, es un error grosero, ¿no? En realidad son estructuras muy específicas, o sea, que veas dos fetos en vez de uno ya no se ve tanto en imagen en espejo. ¿Cómo le evitan? Cambiando el ángulo del transductor, utilizando otras ventanas acústicas, ¿no? Y usualmente observar la simetría perfecta y profundidad y real de la imagen. ¿Ok? Eso les va a ayudar a ustedes para poder hacer su valoración, ¿no? Y poder valorarlo.
Otra circunstancia importante es el movimiento del transductor, ¿ok? Es el movimiento del transductor. ¿No? De acuerdo a ustedes cómo mover su transductor también va a ser netamente importante para ustedes mejorar la calidad de la imagen. ¿Ok? ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir que ustedes no tengan ese tipo de artefactos. ¿Ok? De artefactos. Entonces, ese es en ese sentido, la movilización de este, no el giro, ¿no? El barrido que ustedes hagan va a ser, va a tener una mejor, ¿no? Claridad y nos va a permitir hacer un mejor estudio. Entonces, eso va a ser más importante. Los movimientos del transductor son netamente importantes para eso. Les da esa facilidad de evitar algún tipo de artefacto. Por ejemplo, el deslizamiento, entonces ahí tenemos un movimiento que es el sliding, ¿no? Entonces, ese movimiento netamente es lineal, ¿no? Sobre la piel no lo rotan ni lo inclinan, ¿no? Solamente es un movimiento seco, por así decirlo, ¿no? Ahí sirve para que ustedes vean la longitud completa de un órgano, ¿no? Por ejemplo. Luego también el de angulación, ¿no? Ustedes hacen implica que inclinan el transductor en un eje fijo, moviendo uno de los extremos y sin desplazarlo completamente. ¿Esto qué ayuda? Ayuda a reorientar el haz de ultrasonido para mejorar la visualización de estructuras curvas o inclinadas. Fundamentalmente para encontrar la mejor sección transversal de una estructura. En el contexto de rotación, no hay un giro del transductor sobre su eje vertical y convierte una vista en transversal en longitudinal o viceversa. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a ser indispensable para cambiar la orientación de la imagen. ¿Ok? También para seguir estructuras tubulares como vasos o nervios. ¿Ya? Entonces, como un consejo práctico, a partir de esto yo les diría que ustedes, cuando tengan la opción de hacer una ecografía como tal, hagan ese movimiento. ¿Ok? Ese movimiento de la muñeca, ¿no? Y de movilización del ecógrafo. Nos va a ayudar bastante para que ustedes se vayan más o menos poco a poco adaptando a ciertas circunstancias. ¿Cuál es la orientación? Me preguntarán mucho. La orientación que debe tener el transductor siempre es la muesca hacia la derecha del paciente. ¿Ok? La muesca es esa imagen que observan ahí del costado del transductor, no hacia la cabecera del paciente. ¿Ok? Eso les va a permitir a ustedes, ¿no? Una mejor orientación angular del paciente, ¿no? Mejor hecho, una mejor visualización y saber diferenciar los lados cuando están viendo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué les sirve esto? Para darse un punto de orientación. A partir de este punto de orientación va a poder hacer cortes. Un corte longitudinal, por ejemplo, donde la muesca va hacia la cabeza del paciente y en la pantalla la parte izquierda va a representar la región cefálica y la derecha la caudal. Y el corte transversal o axial, ¿no? La muesca se va a orientar hacia la derecha del paciente y en la pantalla el lado izquierdo representa la derecha del paciente y el lado derecho su izquierda. Dentro de la orientación del transductor, el eje corto fuera de plano, ¿no? Ya les dije cómo es, ¿no? Les va a permitir a ustedes ver esa característica, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando ustedes hacen ese corte, ustedes que les permite ver muchas veces imágenes como los vasos, ¿ok? De esa manera. Observen la imagen, cómo se ven los vasos, la arteria. Ahí es AF, es arteria femoral y vena femoral. Por ejemplo, ahí la imagen de la derecha es una imagen, un corte. En la mano izquierda, como les digo, es una imagen de la vena femoral, ¿no? Y arteria femoral, eso es la imagen de la pierna, ¿no? Miembro inferior.
Y lo otro es a nivel del cuello, donde se ve la arteria carótida, que es la AC, y la vena yugular interna, que es la que está ahí en la imagen. ¿Ok? En este tipo de corte. Como les digo, ¿no? Estos cortes a ustedes les permiten, ¿no?, visualizar de manera más adecuada ciertos patrones. Lo que tienen ahí, dentro de la imagen ecográfica, en este caso son las imágenes de los huesos. Cómo se ve un hueso y qué se representa por lo bajo que se ve por debajo del hueso. ¿Ok? Miren ahí cómo se ve el trocánter mayor, ahí ven el húmero, acá es el húmero, ¿no? Ven cómo es una imagen hiperecoica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alta densidad y elevada impedancia acústica, ¿ok? Ahí está la línea hiperecoica, ¿no? Blanca e intensa, tiene también sombra acústica posterior, profunda o intensa, ¿no? Ya que el ultrasonido no atraviesa el hueso. No es posible ver su interior, así su contorno, ¿no? Ahí tienen el trocante mayor, la imagen de la izquierda, tienen el húmero, la imagen de la derecha, ¿no? Ustedes pueden ser importantes para que ustedes identifiquen, por ejemplo, zonas, ¿no?, de bloqueos nerviosos, de estructuras superficiales, ¿no? También para guiar infiltraciones articulares y diagnosticar a veces también entesopatías, bursitis o colecciones periarticulares, ¿no? Luego tienen las fascias, ¿no?, que también son importantes, ¿no? Usualmente son las que vuelven muchas veces los paquetes musculares. Es importante ustedes también que lo tengan en cuenta para la valoración de lo que van a realizar con su paciente, ¿no? Las características de lo que ustedes van a buscar a la hora que hacen la imagen, ¿no?, de acuerdo a qué están evaluando, ¿no? Entonces es importante también que ustedes tengan las fases para, o reconocimiento de las fases para el contexto de paquetes musculares, ¿ok? Ahí lo que van a notar ustedes, como ven ahí, son líneas hiperecoicas blancas, usualmente planas y paralelas entre sí, ¿no? Y la idea, como le digo, es que separen claramente los paquetes musculares. En cortes longitudinales transversales, visualmente se van a ver como bandas brillantes, ¿ok? ¿Cuál es su importancia clínica? Va a servir para bloqueos nerviosos, usualmente coguiados, ¿no? Para el diagnóstico de fascitis o colecciones, ¿no? O para drenaje, ¿no? Usualmente lo ideal es hacerlo con ecógrafos de alta frecuencia. Luego se dan los tendones, que también son imágenes que ustedes tienen que evaluar. Son imágenes que los van a ayudar a ustedes a hacer su evaluación como tal, de cómo está, ¿no?, anclados hacia las regiones óseas. Aunque recuerden que los tendones son esas estructuras fibrosas, ¿no?, que conectan el músculo con el hueso, ¿no? Usualmente lo que ustedes van a ver es que van a tener bandas hiperecoicas paralelas, ¿okay?, como un patrón medio fibrilar, ¿no? Tienen usualmente una ecogenicidad similar o mayor que el músculo, ¿no? En el caso del corte transversal, presentan una apariencia moteada o reticulada, ¿no?, como pequeños puntos brillantes, ¿no? Usualmente la característica es que está rodeado por una vaina o capa hiperecoica que puede identificarse si está inflamada. Si ustedes generan o hacen un ángulo ahí, entonces produce eso que hablamos hace un momento, la llamada anisotropía, ¿ok? Ustedes le pueden cambiar un color hipoecoico apagado. Luego tenemos los músculos, ¿no?, que también se notan claramente cuál es su patrón, ¿ok? Es importante cómo se ve su patrón en este caso. Es un patrón típico fibrilar, ¿no? No hay mucho que decir. Es un patrón típico fibrilar, ¿no? Muy característico.
tanto en el corte longitudinal como en el corte axial. ¿Ok? Puede estar acompañado cerca vasos, se ve su fase claramente, se ve ese tejido, ¿no? Suele tener esas bandas hiperecogénicas, ¿no? Y es claro su distribución. Luego también tenemos lo que son las pleuras y las adenopatías. Son pleuras, lógicamente, estamos observando ahí cerca de la primera costilla. Así, doctor, pero es muy similar, ¿no? Sí, pero en el contexto de pleural hay un movimiento que se llama sliding también, ¿no? Que se genera por debajo de las costillas. Muy aparte que la imagen se observa debajo de la costilla. Entonces, en el caso de pleura, la pleura van a ver que es una línea hiperecoica delgada y continua, ¿no? Que se ubica entre dos costillas también, ¿no? Se encuentra usualmente justo por debajo del espacio intercostal, que ahí aparece en el malecóide oscuro, ¿no? Por la sombra de las costillas. El pulmón, ¿no? Se ve ese deslizamiento de sliding usualmente, ¿no? Y la línea pleural separa la línea costal y la línea pulmonar. ¿Okay? El concepto de enopatía, que es la imagen de la derecha, se ven usualmente con suturas ovaladas o redondeadas, hipoecoicas, y a menudo con centros ecogénicos, ¿no? Son benignas. Una enopatía patológica usualmente puede ser redonda, ¿no? Hipoecoica, similio, ¿no? Y usualmente con vascularización periférica, ¿no? En las indicaciones clínicas, la evaluación de linfadenopatías cervicales, axilares o mediastinales solamente suelen ser accesibles, ¿ok? Entonces podemos hacerlo bien con el ecógrafo, ¿no? Nervios, creo que también en su momento hicimos la visualización o imágenes de los nervios, ¿no? Cuando hablamos de lo que eran algunos bloqueos y ese patrón que tienen, ven ambos cortes nuevamente, ¿no? Y ven que en el corte tienen usualmente un patrón medio fibrilar, ¿no? Tanto en el corte longitudinal como en el corte axial, ¿no? Con zonas hiperecogénicas también, ¿ok? Tiene un fascículo de abejas o tipo nido de hormigas, le dicen algunos, con esos puntos hiperecoicos, ¿no? Usualmente lo usamos esto para bloqueos regionales o diagnóstico de atrapamientos nerviosos también, ¿no? O seguimiento de neuropatías periféricas. Ahí ven el nervio musculocutáneo, ¿no? Como ustedes a veces, una de las confusiones mayores que ocurren es entre el nervio y el tendón, ¿ok? Por ejemplo, entre las características, tendríamos que decir que el nervio en su anisotropía, ¿no? Es menor y en el tendón es muy marcada. En el contexto de movilidad, en el nervio es limitada, en el tendón mucha movilidad. En el contexto de vascularidad, puede tener en el nervio y en el tendón sí vascularidad. Y en el caso de los fascículos, en el nervio pueden ser visibles con corte transversal y en el tendón usualmente no visibles. ¿Ok? No visibles, ¿no? Ahí ven corte nuevamente de los nervios, ¿no? Con ese tipo de patrón fibrilar. Nuevamente, en este caso, ¿qué nervio es? Es el nervio mediano, ¿ok? Y nuevamente tiene esa característica propia que les estoy mencionando. Tienen el fascículo de abejas o nido de hormigas con puntos hiperecoicos, ¿no? Epineulo con fascículos, ahí se ve, ¿no? Se ve rodeado por una matriz hipoicoica que es el perineulo, que ahí se nota, ¿no? Y se observa ahí un patrón fibrilar paralelo. Al mismo tiempo también se observan esas estructuras punteadas como fascículo de abejas o nido de hormigas. Sí se logra observar, ¿no? Más o menos claramente. Ahí tenemos cómo se acompañan. Usualmente cuando se hablamos en anatomía se hablaba mucho del VAN, de la vena, la arteria y el nervio. ¿Ok? VAN, vena, arteria, nervio. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos el VAN, tenemos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral.
Esa es la posición en que están ahí acomodados. ¿Ok? Primero vena, luego arteria y luego nervio femoral. ¿Ok? Y las características típicas de uno. Ahora vemos que la vena va a ser colapsable. ¿Ok? La vena es colapsable, la arteria es no colapsable y el nervio va a tener las características de no colapsabilidad, por así decirlo, pero tiene esa imagen, ¿no? Ese patrón medio fibrilar que está observando, tipo panal de abeja. Entonces, cuando ustedes escaneen o hagan una imagen como tal, dentro de lo importante que deben de tener es primero ver la profundidad, ¿ok? Estructura del interés más área de peligro, ¿no? La zona donde ustedes objetivo, donde tienen que poner el foco, ¿no? Donde quieren visualizar y tener. Lo otro, el área de interés central. Lo otro es la ganancia, ¿ok? Y la ganancia que dijimos que era importante de acuerdo a las ecogenicidad de las estructuras, ¿ok? Es de acuerdo importante a la ecogenicidad de las estructuras. Entonces, dependiendo de la ecogenicidad de la estructura, es donde ustedes van a hacer su valoración como tal. ¿Okay? Si tienen una adecuada ecogenicidad de la estructura, ¿no? No van a tener que cambiar mucho la ganancia. Pero si es muy variable, va a ser necesario que ajusten su ganancia. Otro punto importante es que a la hora que ustedes hagan su evaluación también, ya les dije, tienen que ver cómo está la energía. Si la energía está más reflejada al transductor, en este caso sería un contexto hiperecoico, ¿no? Ahí tendría hueso, tendón, pleura y el borde de los nervios. Y al revés, cuando es hipoecoico, ver, por ejemplo, en el contexto de sangre, fluidos y nervios. ¿Ok? Fluidos y nervios. Entonces también, como les digo, importante. Entonces también, como les digo, no tienen que visualizar o ver cuál es la orientación de su transductor en la pantalla, ¿ok? De acuerdo al símbolo que tengan ahí, su marca, ¿no? Hay que ver también si el lado derecho e izquierdo son consistentes con lo mismo en la pantalla, ¿ok? Tienen que también la aplicación del transductor, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes van a buscar, por ejemplo, si lo van a hacer a la piel, tienen que hacer ambos cortes, transversal, longitudinal, para hacer toda la evaluación de la superficie anatómica. Lo otro va a ser cómo van ustedes a realizar los movimientos del transductor, tanto con su desplazamiento, inclinación, giro y estructura anatómica. ¿Okay? Eso también va a ser de manera bastante importante para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Ese contexto. ¿Ok? Va a ser bastante importante dentro de ese contexto, como les estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, ojo a eso. Lo otro va a ser importante a la hora de escanear el transductor en el sitio deseado. ¿Ok? ¿No? Ustedes encuentren, ¿no?, el transductor y ustedes también agilicen y vean lo que van a realizar de acuerdo al transductor que están utilizando y la zona que van a evaluar. ¿Ok? También va a ser importante los movimientos por ubicar bien los cambios de longitud transversal para confirmar y determinar el punto de entrada. Y también la visualización del eje, sea corto o eje largo. Ahí tenemos las imágenes de movimiento, que ya hace un momento las hemos visto también, y se los he explicado qué tipos de movimientos tenemos en el ecógrafo, al realizar una ecografía, ¿no? Ya les expliqué que ustedes recuerdan el movimiento, bueno, tienen diferentes tipos de movimiento, como el movimiento clásico que les dije que era el movimiento de deslizamiento, por ejemplo, que es uno de los movimientos más importantes, ¿no? El movimiento de angulación también, entonces, cada uno de estos movimientos a ustedes, ¿no?, les va a permitir analizar cada estructura, ¿no?, con diferente tipo. ¿Okay? Por ejemplo, si es un sliding, por ejemplo, ¿no?, van a haber trayectos, por ejemplo, de vasos, nervios o tendones. Si basculan o angulan, no van a poder ver totalmente los extremos de alguna estructura, ¿no? O van a generar mejores secciones transversales. Entonces, unas rotaciones,
van a poder hacer un seguimiento de repente de estructuras tubulares como vasos o nervios, ¿no? También esto es indispensable también para cambiar la orientación de la imagen, ¿no? Entonces, por eso también queda esto, ¿no? Hay puntos modificables también dentro de todo esto también, ¿no? Dentro de los puntos modificables, ¿no? Puede ser la ganancia y profundidad, ¿no? Dentro de este contexto puede ser que la ganancia, profundidad, no puede ser que el nervio esté rodeado de músculo y ahí bajo ganancia, la imagen más oscura es el perineuro, como ya lo hemos evaluado previamente, y también podemos tener tejido adiposo al revés, con el nervio redondo hipoecoico y con un borde más hiperecoico. Problemas para diferenciar, recuerden, si es que tienen de repente dos vasos juntos y ustedes dicen es arterio-nervio, ¿qué hacen ustedes? Comprimen, ¿no? ¿Por qué? Porque las venas se colapsan, recuerden. Y los tendones y ligamentos por debajo del nervio, ¿no? Recuerden que los tendones y ligamentos por debajo del nervio tienen otro tipo de estructura, ¿ok? Se confunden a veces, pero qué patrón fibrilar, patrón de nido de hormiga tiene el nervio en comparación al tendón, ¿no? Y también el tendón se mueve junto con el músculo, ¿no? Y en ganglios tenemos que hay estos que son redondos, ¿no? Por ejemplo, a comparación del que el nervio es medio cilíndrico. Si ustedes ponen una aguja o están haciendo un procedimiento como tal, también ya les dije, en eje corto, ¿no? Blanco óptimo, el transductor busca la aguja y no al revés, no es que la aguja busca el transductor, no va a estar hincando y presionando estructuras. A más perpendicular, más visualización, ¿no? Hay que mover la aguja al avanzar los tejidos y hay que dentro y fuera de plano, algunas ocasiones. ¿Okay? No, aún así lo hagamos, nunca está exento a riesgo. También va a ser importante que ustedes siempre localicen la punta de la aguja. Eso se hace con movimiento de los tejidos. ¿Ok? Y esto va a estar de acuerdo a la movilización de la sombra acústica posterior, expansión de los tejidos al introducir líquido, y dentro de las precauciones sería mover el transductor para buscar la aguja y no avanzar la aguja a ciegas, ¿no? Eso también va a ser importante. Lo otro es cómo van a mantener, también va a ser importante que ustedes siempre localicen, pueden colocar un tegadero, la punta de la aguja, intentar un guante de eso se hace con movimiento de los tejidos, con en algunos casos un preservativo, y esto va a estar de acuerdo a la movilización de la sombra acústica posterior, expansión de los tejidos al introducir líquido, y dentro de las precauciones sería mover el transductor para buscar la aguja y no avanzar la aguja, son bastante caros, ¿no? Eso también va a ser importante, se malogra el transductor. ¿Cómo ustedes lo cambian? ¿Cómo lo limpian? Bactericida, viricida, fungicida, ¿ok? Algún tipo de este tipo de líquidos que lo puedan cubrir adecuadamente, ¿no? En corto tiempo, no tiene que estar mucho tiempo expuesto a este tipo de líquidos, ¿no? Entonces, estos que generan no dañan la sonda ecográfica y no existe la contaminación, no generan contaminación ambiental. Entonces, en alcohol con pacientes en riesgo con, idealmente, como les digo, alcohol gel no, ¿ok? Alcohol gel usualmente no. Que limpien primero bien al paciente. Alcohol gel no. En algunos casos se usa también como neuroestimuladores. Entonces, cuando se dan abordajes fuera de plano por dificultad de posicionar la punta de la aguja, ¿no? Cuando el nervio es difícil de identificar por su profundidad, también usamos neuroestimuladores. Cuando hay dificultad en localizar el nervio por sus características también. Lo otro es que hay que confirmar si en estructura es un nervio y en el caso de bloqueo con mala resolución de la imagen. Luego también tenemos la técnica ecográfica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir el transductor adecuado, ¿ok? Y el miembro superior con su sonda lineal y el miembro inferior con su sonda convexa, ¿no? Hay que establecer siempre la profundidad del campo en el que vamos a analizar, ya les dije, y eso también los va a llevar a ustedes a encontrar el adecuado transductor, ¿ok? Lo otro es establecer la posición del foco. Ya les dije yo que tienen múltiples focos, ¿ok? Tienen varios focos que ustedes pueden utilizar. No solamente uno, a veces pueden tener hasta 3 focos, pero el foco principal es la estructura a analizar, la más importante. Lo otro, el ajustar la ganancia general también es importante.
cómo ajustan la ganancia salarial. Y lo otro es el Time Gain Compensation, que ya les expliqué cómo funciona el Time Gain Compensation. ¿Ok? El Time Gain Compensation, usualmente, ¿no? Ustedes lo pueden a veces se autoajustan en algunos equipos que son muchísimo más modernos, se autoajustan y en otros contextos, al no autoajustarse, lo que se hace es colocarlo, ¿no? Así como los botones previos que vimos hace un momento, ¿no? Se puede ir ajustando de acuerdo al nivel de profundidad, ¿no? O al nivel de superficialidad que estos se encuentren, ¿no? Y bueno, esto sería todo, ¿no? En realidad es una clase más o menos de hora y media, hora 40, ¿ok? Que habla sobre los contextos de ecografía o principios de ecografía, ¿no? En general, que los que hemos creo que sido bastante claro, ¿no? En exponer el día de hoy. Ya si ustedes más o menos quieren aprender otro tipo de ecografía, tenemos que subdividir todos los temas, ¿no? Como el contexto de ecografía abdominal, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces también se menciona bastante, ¿no? Que creo que es lo más común usualmente, la ecografía abdominal. Entonces, esto va a depender mucho de lo que ustedes estén. El análisis de la ecografía, el uso de ecografía va a depender muchas veces a su escala de interés o lo que ustedes estén interesados muchas veces en aprender o analizar, ¿no? De repente alguien de aquí hace solamente ecografía ginecológica, ¿no? O su campo quiere que sea ginecología, algo más en plano ginecológico, ¿no? Sea porque de repente trabaja en una zona donde no hay ginecólogos, es la única forma que ustedes pueden seguir a su paciente, ¿no? Entonces también puede ser, otros de repente lo quieren utilizar para poner vías, porque se puede usar para poner vías, ¿ah? Si es enfermera, puede utilizar un ecógrafo para hacer vías, o poner catéteres centrales, los intensivistas, los anestesiólogos también, los cardiovasculares, ¿no? Hasta los internistas están poniendo catéteres ahora y ya están que quieren empezar a utilizar el ecógrafo con un poco más de incidencia. Entonces también, ¿no? Hay diferente. Entonces es variable esto de aquí, ¿no? O sea, depende del objetivo, cada uno va a enfocar más o menos hacia dónde quiere llevar el punto ecográfico como tal, ¿no? Si tienes alguna pregunta o algo, ¿no? Acerca del tema, creo que no tenemos ningún problema en responder, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta o algo? ¿O dudas, ¿no? Acerca del tema. ¿Dudas, preguntas acerca del tema? ¿Alguna pregunta, duda? Se fue un poco el audio un momento. Disculpa el caso, pues lo revisé. Se abrió, parece que otro programa para él. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Host, no sé si es que hay alguna pregunta o damos por concluido la charla de hoy. Confírmeme. Host, Cristian, Joan, Pilar, Saiko. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Tú repórtame. Host. De acuerdo al host de la presentación, en caso no hay preguntas, ¿no? Se preguntarán de repente o harán algún alcance de repente de manera particular cada uno acerca de la exposición. De no me da cambios, ¿de acuerdo en terminar? Muy buenas noches, doctor. Como no hay pregunta, le damos la finalización al tema. Listo, muchas gracias.